que cerca estás. Amén, gloria a Dios. Anhelo a ti. Gloria a Dios. Señor, te Gloria a Dios. necesito. Amén, amén, gloria a Dios. Te anhelo a ti. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Amén. Dime que cerca estás. Aleluya. Te anhelo a ti. Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Aleluya, gloria a Dios. Dime que cerca estás. Aleluya, amén, gloria a Dios. Dime que Gloria al Señor, cerca amén. estás. Aleluya, gloria a Dios. Dime que cerca estás. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Se anima a darle un fuerte aplauso al Rey bendito de la gloria. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué no da un abrazo cerca de usted? Dígale bienvenido esta mañana a este lugar. Dígale bienvenido, bienvenido, bienvenido. Se sale. Es que es el otro, un blanquito. Ese no es. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Tome su lugar. Si ya saludó a alguien, dígale qué gusto verte esta mañana. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Amén. Bueno, vamos a hacer una oración. Cierre sus ojitos y vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos puedan visitar esta mañana. Y no solo visitar, sino decirles que hagan su morada aquí en medio de nosotros. Cierra tus ojitos, órale al Señor. Padre nuestro que estás en los y en todo lugar donde tu nombre es invocado, venimos esta mañana a entregarte este tiempo, Señor bendito de nuestra vida, para que tú nos ministres conforme a tu bendita palabra. Envía desde el cielo esa palabra, Señor, que sana, que liberta, que cautiva, que sostiene el universo, Señor bendito de la gloria. Te lo rogamos, bendito Rey de la gloria. Aquí está nuestra mente, aquí está nuestro corazón, aquí está todo nuestro ser, para que tú nos hables, nos ministres y toques nuestro corazón. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre, poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey bendito. Aleluya, gloria a Dios. Estamos, hermano, siéntese, mi hermano, que Dios le bendiga. Estamos estudiando, hermano, acerca de los dones del Espíritu Santo. Son 18 dones del Espíritu, los cuales se dividen en dones propiamente, digámoslo así, de altar o espirituales, y otros 9 dones, digámoslo, seculares o para cuestiones terrenales, por así decirlo. Ya estudiamos los 9 dones de ayuda, y hace 8 días comenzamos a estudiar el don de profecía. No sé cuántos vinieron hace 8 días. Puede levantar su mano el que vino hace 8 días para que yo le pueda preguntar a usted que vino. Bueno, ¿en qué consiste este don de profecía? Pregunto esta mañana. No sé si hay micrófonos, mis hermanitos de multimedia. ¿En qué consiste el don de profecía? Si alguien puede levantar su manita y si quiere participar, porque varios levantaron la mano.
¿No? ¿Nadie? Ay, hermanitos. Y sí, más de alguno tiene el don de profecía en esta iglesia, ¿verdad? Bueno, creo que viene usted muy tímido, ¿verdad? Esta mañana. Mire. Ay, Dios, aquí me empezaron hasta acá, no era ahí. Aquí le pongo la grafiquita que siempre hemos estado poniendo, en donde aparece los 9 dones. Del lado izquierdo usted ve que ahí está los dones espirituales, los cuales se dividen solo por didáctica. Los dones espirituales se dividen en 3 grupos, que son 3 dones que sirven o que son de inspiración. Otros 3 dones son de revelación y otros 3 dones son de poder. Solo por cuestiones de didáctica se clasifican de esta manera. Incluso usted no los va a encontrar en ese orden en la misma escritura, pero de los 9 dones, 3 dones son inspiración del Espíritu Santo. Otros 3 dones son de revelación, es decir, revelan algo. Y otros 3 dones son dones totalmente de poder. No sé si me estoy dando a entender esta mañana. Amén. Los veo un poquito distraíditos, ¿va? Bueno, de acuerdo a su función es que se clasifican. Y regularmente, creo que me preste atención, regularmente se complementa un don con el otro. Por ejemplo, el don de fe de alguna manera se ocupa cuando va a suceder por ejemplo, un milagro o sanidades. Se necesita que trabajen de una manera en sinergia. Igual el don, por ejemplo, estos de inspiración, profecía, con el de lenguas o con el de interpretación de lenguas, son dones que de alguna manera se complementan, y hay un momento determinado en el cual uno puede decir, no, pues es don de palabra, son diversos géneros de lenguas, o es interpretación o es profecía. Entonces hay un momento determinado en el cual como que se pueden no confundir, sino que se unen, se entrelazan. No sé si me voy a entender. Entonces hace 8 días hablamos un poquito del don de profecía, y yo quiero seguir ministrando acerca de este don. Hace 8 días yo le pedí favor a mi esposita que ella lo ministrara, porque Dios usa mucho a mi esposita en estos dones. Hoy no le digo lamentablemente, tampoco le voy a decir alegremente que no está, pero ella anda, en unos minutos sale su vuelo para Guatemala y ella va a estar por allá, primeramente Dios. Mire, primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14 y verso número 5. ¿Quiénes eran los corintios? Era una iglesia en la que abundaban los dones, ¿verdad? Era una iglesia en la que en medio de nosotros, yo sé que hay gente que tiene el don de profecía, interpretación de lenguas, pero a veces como que hay que estarlos como motivando, ¿verdad? A que ejerzan el don. Los corintios no eran así, era una iglesia sumamente, dice Pablo, abundaban los dones, tanto abundaban que había cierto desorden y había que, valga la redundancia, ordenar su ministración. Dice Pablo, oiga, yo quisiera que todos hablarais en lenguas. Voy a preguntar esta mañana, y levante su mano porque yo necesito saber el estado de la iglesia que vamos a entregar delante del Señor. Porque, paréntesis, ¿cuántos saben que Cristo viene? ¿Y cuántos saben que no todos se van? Ya no muchos amenes. ¿Cuántos saben que no toda la iglesia se va? ¿Verdad? ¿Cuántos quieren ser parte del remanente que sí se va a casar con Cristo? Vale. Esa iglesia que se va, de acuerdo a Génesis capítulo 24, en la figura de Rebeca, tiene que estar llena de dones, porque Eliezer cuando llegó con 10 camellos que representan los ministros, y lo primero que Eliezer hizo con aquella mujercita Rebeca, prototipo de la iglesia que se va a casar con el hijo de Abraham que representa a Jesucristo, lo primero que hizo fue darle dones. Entonces la iglesia que se va a casar tiene que ir adornada con estos 18 dones. Entonces usted tiene que
estar adornada con estos dones. Entonces lo que dice Pablo, dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Entonces, levante su mano el que habla en lenguas aquí en Familia Maranata. No todos hablamos en lenguas. Y el hablar en lenguas es una manifestación de haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos, hermano, cada vez que hay ministración y decimos, el que quiera ser bautizado, hermano, pase por el bautismo con el Espíritu Santo. Eso le va a cambiar totalmente su vida espiritual. No sé si me dice amén en esta mañana. Bueno, entonces dice, yo quisiera que hablarais en lenguas, pero aún más que profetizares. O sea que el anhelo apostólico es que todos no solamente hablemos en lenguas, sino que profeticemos. ¿Cuántos anhelamos profetizar en este lugar? Amén. Ok. Pues el que profetiza, ayúdeme esta mañana. El que profetiza dice que es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, amado, el deseo del apóstol Pablo es que todos profeticemos. Es decir, y si él anhela que todos profeticemos, es porque todos podemos profetizar, siempre y cuando hayamos sido bautizados con el Espíritu Santo. Por eso es por demás estos temas si previamente no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, dice 1 Corintios 12:10, en donde empieza ya a explicar los dones, dice, y otro poder de milagros, a otro le dio el don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Bueno, el término profecía viene de este griego profeteia, y note lo que significa etimológicamente según algunos diccionarios. Hay un diccionario que se llama DVD Definition, que es el Thayer Definition, y oiga lo que significa profecía. Es un discurso que emana de la inspiración divina. Es decir, que el origen de una profecía no es ni la mente ni el corazón del hombre, sino que es inspiración divina. Es un mensaje que viene del cielo. De tal manera, amado, que tenemos entonces que guardar nuestro corazón, porque podrá alguien tener un don de Dios y ministrarlo con parte de su corazón. ¿Qué dice usted? Meterle de su corazón a la profecía. Por eso es importante el discernimiento de las profecías. Las profecías se tienen que discernir. Entonces, número uno, es un discurso de inspiración divina. Y oiga, la declaración de los propósitos de Dios. Oiga, ya sea para reprobar y amonestar a los malvados, o consolar a los afligidos, o revelar cosas ocultas. Oiga lo que significa profeteia, revelación de cosas ocultas. Y aquí es donde ya se confunde quizás este don un poquito con el discernimiento de espíritus o con el palabra de ciencia, por ejemplo. Cuando lo expliquemos, ahí vamos a entender muchas cosas, especialmente por predecir eventos futuros. Otro concepto de este mismo diccionario dice: de la predicción de los acontecimientos relacionados con el reino de Cristo y de su rápida victoria, junto con los consuelos y las advertencias. Es decir, que una profecía, Dios nos puede advertir por medio de una profecía. ¿A cuánto les gusta que les adviertan algo? Los padres, por ejemplo, regularmente le advierten a los hijos, ¿verdad? Si haces tal cosa, te va a suceder esto o aquello. Entonces, Dios, por medio del don de profecía, nos puede advertir acerca de eventos futuros. Así que yo necesito, hermano, que el Señor active el don de profecía en medio de nosotros. No sé si usted también lo quisiera. Bueno, entonces vamos a ver esta mañanita algunos parámetros, cómo se ejerce este don, porque les repito, la iglesia de los Corintios profetizaban, hermano, muchísimos y al mismo tiempo. Era una abundancia. Es más,
entraban en un desorden. Nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en el mover del Espíritu Santo? Y que Él es experto en, ¿cómo le dijera, hermano? En no tener protocolos. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios como Señor, allí hay libertad. Y si a Él se le antoja, hermano, hacer una revolución esta mañana, ¿cuántos creen que Él lo puede hacer en este lugar? ¿Verdad? Imagínense los de alabanza, traen su listita, traen su estructura de alabanza. ¿Podrá el Espíritu Santo venir y agarrar la estructura y hacerla una bolsa y tirarla a la basura? ¿Podrá el Espíritu Santo hacer eso, hermano? Yo creo que lo puede hacer, ¿verdad? Pero siempre bajo ciertos parámetros. Entonces yo le quiero hablar esta mañana de algunos parámetros que van para poder ejercer el don de la profecía. El primer parámetro lo encontramos aquí. Este don debe ejercitarse de acuerdo a la medida de la fe. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 12 y verso número 6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, dice, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. ¿Por qué cree usted, hermano amado, que este don se tiene que ejercer en proporción a la fe? ¿Cómo interpreta usted este parámetro? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien en algún momento determinado ha recibido o tenido un sentir de tener una palabra y ha dudado? ¿O no? ¿Sí? Va. Y la duda es exactamente lo opuesto a la fe. Entonces necesitamos nosotros, hermano, ministrar. Yo sé que hay mucha gente que de repente recibe palabra y a mí se me acercan, hermano, y de repente dicen, ¿qué cree, pastor? Yo tenía esta palabra, pero no la di. La gran pregunta, hermano, es ¿y por qué no la dio? ¿Verdad? A veces sucede que me la dan, hermano, pasó el culto, pasó un día, pasaron 2 días y me dicen, el Señor me dio esta palabra, hermano. Y yo le digo esta mañana, tenemos que ministrar este don de acuerdo a la fe. Usted suelte la palabra y Dios, vamos a ver más adelante, que Dios habilita para que nosotros podamos discernir las profecías. Así que si usted siente, hermano, de parte de Dios dar un mensaje, délo. Entonces, pero bajo estos parámetros que estamos dando aquí esta mañana. Dios puede utilizarnos en cualquier momento, por lo cual debemos estar dispuestos a dejarnos usar por el Espíritu Santo para comunicar el mensaje que Dios quiere para su pueblo. No es necesario, óigalo bien, hermano, que estemos dentro de un culto para que este don sea ejercido o ministrado. Podría uno estar en una ministración y puede Dios dar el don de profecía. Es más, hermano, podríamos estar tal vez ministrando un canto y en pleno canto poder estar profetizando, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta este parámetro. Otro parámetro, tiene que estar bajo el contexto bíblico. Y le pongo el versículo, segunda de Pedro capítulo 1, versos del 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura. Voy a hacer una pausita porque esto lo ministró mi esposita hace 8 días. ¿Qué diferencia hay entre palabra profética y palabra de profecía? ¿Quién se atreve esta mañana a decirnos cuál es la diferencia? Levante su mano. Aquí está mi hermanito Eliezer. ¿Qué diferencia entre? Porque fíjese que hay mucha gente que dice, es que Dios dio palabra profética, ¿verdad? A ver, mi hermanito Eliezer. Palabra profética es la palabra que está escrita en lo que es en la Biblia, es la palabra profética. Y palabra de profecía es la palabra que utiliza el Espíritu Santo sobre un vaso. Ok, ¿Sí? Gracias, exactamente. Ahora, yo le voy a hacer otra pregunta basado en esto. ¿Qué diferencia hay entre la palabra profética? Aquí lo dice, mire, la palabra profética más segura. ¿Qué diferencia habrá, hermano, entre la palabra profética
que son los 66 libros versus una palabra de profecía. La palabra profecía, de acuerdo a lo que dijo mi hermanito Eliezer, no es la que está escrita en los 66 libros, sino es la unción, la revelación, la inspiración del Espíritu Santo que Él da y la da en un momento determinado. ¿Qué diferencia hay entre estas dos palabras, hermano? ¿Qué se hace con la palabra de profecía que no se hace con la palabra profética? ¿Mandé? ¿Perdón, no te escuchó? La palabra profética, esa no hay que discernirla, hermano. Si está escrita, es porque fue inspirada por el Espíritu Santo. En cambio, la palabra de profecía, esa sí hay que discernirla. Amén. Bueno, entonces sigo leyendo. Así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero antes, todos sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, hermano, nunca una profecía va a contradecir la palabra de Dios escrita. Le voy a dar un testimonio, hermano. Hace muchos años un hermano que usted no conoce se vino aquí, hermano, y él a veces cantaba, y mientras él cantaba su nenita llegaba y le agarraba el pantalón, hermano, y él dejaba de cantar por estar atendiendo a su hijita. Entonces viene él un día y me dice: fíjese, pastor, que ya no me voy a congregar. Ah, caray, ¿ahora qué pasó? Es que el Señor me dijo que no me congregara. ¿Usted qué diría, hermano, si alguien llega con esa palabra? Usted es el pastor y el Señor me dijo que ya no me tenía que congregar. ¿Usted qué dice, hermano? Amén, le diría usted, ¿verdad? Pues yo le dije amén. Yo sí le dije amén. Es que mire, pero dije, pero si la palabra dice, hermano, que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces yo le dije, pues amén. Si el Espíritu Santo te lo dijo, y yo no soy más que el Espíritu Santo para decirte que no lo hagas. Si el Espíritu Santo te dijo, adelante. Pero yo fui enseñado de esta manera, hermano. A mí me dijeron que por los frutos seríamos conocidos. Entonces yo le dije amén, amén. Le dije, está bien, si es de Dios. Por los frutos se va a dar uno cuenta si es o no es de Dios esa palabra. Pero qué cosas, hermano, de repente hay palabras que la gente da que contradicen los principios bíblicos. Entonces, por eso es bien importante que nosotros tenemos que discernir bajo el mismo espíritu de la palabra profética más segura. Es decir, que la palabra escrita, los 66 libros, tendrían que ser como una especie de filtro por medio del cual nosotros tendríamos que discernir, ¿verdad?, toda palabra de profecía. Así que, hermano, cuando usted oiga una palabra de profecía, póngase en modo discernir esa palabra, a ver si no está contradiciendo la escritura de Dios. Pero ¿cómo vas a saber si la está contradiciendo o no? Tengo que conocer la palabra profética más segura. Si yo no conozco la escritura, la palabra profética más segura, soy vulnerable a ser engañado. Muy bien, otro parámetro. Bueno, mire, la profecía no debe de emitir conceptos que contradigan lo que está escrito en la palabra y debe de ser respaldada por medio de ella. Otro puntito en este aspecto, hermano, es que tampoco la profecía es repetir la palabra profética. Porque de repente hay gente, hermano, que en las profecías o profetiza lo que ya está escrito en la palabra. Entonces no es palabra de profecía, es palabra profética, ¿verdad? No sé si me voy a entender. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Debe de ser por turnos. 1 Corintios 14, 27, 29. Si alguien quiere aportar algo, hermano, pues adelante, estamos en una escuela de doctrina. Si alguno habla en lenguas, que hablen
2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Entonces, mire, hermano, yo quisiera aquí tal vez hacer un pequeño paréntesis, aunque no es el don de lenguas el que estamos explicando ahorita, pero no todas las lenguas tienen interpretación, porque hay lenguas que son para edificación personal, que son las lenguas como evidencia de haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos a los enfermos y hablarán nuevas lenguas. Esa es una evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Y esas lenguas yo se las hablo al Señor en mi casa, en el carro o aquí en la iglesia, pero son para edificación de mi espíritu. Este no es ese tipo de lenguas. Estas lenguas son mensajes que Dios da, que se necesita uno que tenga el don de interpretación de lenguas. Entonces Pablo dice, si no hay quien interprete las lenguas, mejor no hablen lenguas, a menos que haya alguien que las interprete. Verso 28, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para con Dios. Verso 29, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen, es decir, disciernan esa palabra. Entonces, hermano, tiene que haber turno en la administración del don de profecías. No sé si me doy a entender esta mañana, pero tal vez en estos lugares es un poquito, aquí como que hay momentos en los que solo hay una profecía, de repente hay 2, de repente sí hay 3, pero hay lugares, hermano, como regularmente cuando uno va a Guatemala y ahí hasta se pelean, hermano, o cuando hay retiros así multitudinarios, hasta se pelean, hermano, por dar la palabra de profecía. Ahí es cuando Pablo dice, tiene que ser por turno. Y aquí quisiera yo hacer un pequeño paréntesis, hermano Abraham. No solamente tiene que ser por turno, sino que tiene que ser dado con claridad, hermano. Usted sabe que aquí nosotros, o por lo menos en lo personal, yo tengo el rema de transcribir las profecías. Y mientras está dando la profecía, de repente le gana a la gente la emoción. Y a veces gritan, y a veces hablan muy rápido, y a veces, hermano, no realmente, dice el apóstol Pablo, si la trompeta no da con claridad su sonido, ¿cómo acudirán a la batalla? Entonces, amado hermano, usted que anhela el don o que tiene el don, por favor, más adelante vamos al versículo que dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Toquemos con claridad la trompeta. ¿Qué es tocar con claridad la trompeta? Demos el mensaje claro. Y no corramos, hermano, no corramos, sino que toquemos el sonido así bien bonito, hermano, que sea entendible el mensaje. No sé si me estoy dando a entender esta mañana. Entonces, por favor, si usted tiene el don, administrémoslo bien. Aquí dice, mire, hermano, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Fíjese que mi esposita ha dado un testimonio hace 8 días y ella me lo ha contado. Fíjate, me dice que a veces en el mismo ensayo podrá Dios dar una palabra de profecía en el ensayo de alabanza, hermano. ¿Qué cree usted, sí o no? Claro, hermano. Entonces ella tenía la palabra de profecía, pero no era el momento de ministrar el don de profecía. Es más, a veces en los cantos de júbilo se puede recibir el mensaje, pero no es el momento. A eso se refiere turno. Es más, mire, hermano, ¿cómo es la estructura de la alabanza? Atrio, lugar santo, lugar santísimo, alabanza, adoración, cántico nuevo y después la administración de los dones. Pero en el tiempo del cántico nuevo no es el tiempo de ministrar los dones. Por ejemplo, yo he oído ministros, hermano, en Guatemala, que está el tiempo de adoración y de repente se levanta alguien allá queriendo dar una profecía y el ministro con autoridad los calla y dice, no, tranquilo, ahorita es tiempo del lugar santísimo, ahorita es tiempo de cántico nuevo. Porque a veces, hermano, se interrumpe el tiempo de adoración, de alabanza o de cántico nuevo por dar la profecía. Ay, pastor, es que si no la digo ahorita, se me olvida, ahorita es el tiempo. Tranquilo, Dios es un Dios
de orden. Amén. Mire, le voy a decir lo que a mí me enseñaron hace muchísimos años, hermano. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice el resto de Apocalipsis 3:20? Él está tocando a la puerta y llamando. Si alguno abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y cenaré conmigo. ¿Cuántos han usado ese versículo para evangelizar? ¿Verdad que sí? Yo así acepté a Cristo, hermano. Aquí estoy a la puerta y llamo. Pero teológicamente, hermano, ¿a quién le está hablando el Señor ahí en Apocalipsis 20? No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Entonces ese versículo literalmente no es para evangelizar, porque le está hablando a la iglesia. Una iglesia que ya conoce, hermano, y le está tocando a la puerta. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es: cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Será lo mismo que yo cene con usted a que usted cene conmigo? No, ¿qué diferencia hay? Hoy va a haber una celebración de cumpleaños de no sé quién. ¿Usted va a cenar conmigo o yo voy a cenar con usted? Ah, no, pastor, todos juntos. Pero ¿qué diferencia hay? Mire, si le dijera: mire, hermano, fíjese que lo invito a mi casa, yo quiero cenar con usted. ¿Quién está poniendo la comida? Yo. Usted va a cenar conmigo, ¿verdad? Pero si es al revés, usted me dice: pastor, mire, es su cumpleaños, usted es el mejor pastor del mundo mundial, se merece una santa cena, le voy a dar maná de cena. ¿Se le antoja? Amén, hermano, yo con mucho gusto voy. ¿Quién cena? ¿Usted conmigo o yo ceno con usted? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre cenaré con él y él cenará conmigo? No hay diferencia. Si yo lo invito a cenar, ¿qué le voy a dar de comer? Pues comida guatemalteca, si es que supiera guisar. Y si yo ceno con usted, usted me va a dar de comer. Usted no me va a dar comida guatemalteca, ¿o sí? ¿Cuánto me darían un pache o un chunto? Usted dice: ni eso qué es, pues no sabe. Entonces, ¿cuál es la diferencia en un culto? Y el orden de los factores se altera el producto. Cenaré con él. Entonces, ¿quién es el que cena primero en un culto? Cenaré con él. Lo está diciendo Dios. Es él el que tiene que cenar. Y luego dice que nosotros vamos a cenar con él. ¿Qué es lo que yo le traigo al Señor de cena? Sacrificios de alabanza que confiesan en su nombre. ¿Y qué nos va a dar él a nosotros? Pues palabra profética o palabra de profecía. Pero primero come él. Por eso, hermano, el clímax de la alabanza, la adoración, no es que haya cántico nuevo. No, perdón, que haya profecía, que haya dones. No, hermano. El clímax de la alabanza, la adoración es que cene él. Que nosotros le demos, hermano, de nuestro corazón, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese no es tiempo de profecía. A eso. Pero alguien dice: pastor, pero es que si no la doy ahorita. No es que ahorita. No, tranquilo. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Amén. Así que usted puede retener la profecía hasta el tiempo asignado por el Espíritu Santo a los dones. Así que, hermano, usted puede recibir la profecía en el momento que sea, pero hay que ministrarla en el tiempo indicado. ¿Está conmigo esta mañana? Vale. Muy bien, no sé cómo vamos con el tiempo, ¿verdad? Porque ahora sí nos fuimos. ¿Está bien ese tiempo? ¿Mandé? Ah, perdón, ¿quería decir algo? Ah, perdón. ¿Está bien ese tiempo? Va. 38, 35, muy bien. Ay, no, hombre, hoy es mi cumpleaños, hoy no. Pásenle el micrófono. Pero si está suave la pregunta, si no, no. Ahí te llega. Con lo de cenaré con él y después él conmigo, es como pasó con Elías y la viuda, ¿no?
que primero Elías le dijo, no, primero dame a mí, porque la viuda le dijo, es que Señor, solamente tengo esto para mi hijo y para mí, para que comamos y después muramos. Y le dijo Elías, no, primero dame a mí y después tú y tu hijo y nunca les va a faltar. Amén. Es algo así, ¿no, pastor? Claro. Entonces Jesús toca, abre la puerta, dale de comer primero al Señor y después ya no te va a faltar nada a ti. Amén, ¿Sí es así correcto? Amén, así es. Gloria a Dios. Más que pregunta fue aportación. Póngale una estrellita a Carlos hoy. Sí tiene derecho a quebrar la piñata hoy. No, que es del diablo la piñata, ¿verdad? Mire, hermano, otro parámetro. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 20. No menospreciéis las profecías. Mire, hermano, esto es bien impresionante para mí. Yo le pregunto a usted, ¿cómo será menospreciar una profecía? Mire, a ver, mejor ya déjenle el micrófono, brother. ¿Cómo será menospreciar la profecía, hermano? Así, palabrita por palabrita, veamos punto por punto. ¿Cómo puedo yo menospreciar la profecía? Primeramente, no menosprecien a Carlos. Primeramente, no poner atención, no escucharla. En consecuencia, no se discierne. ¿Y cómo será no prestar atención a la profecía? Por ejemplo, estar distraído con otra cosa, haciendo otra cosa, con el teléfono, en el chat, en el baño, irse al baño. comiendo. Mire, hermano, termina la alabanza, ¡fum! La gente se va como que dijera, y los de aquí enfrente, hermano, ¿dónde están los corros? No se me corran los corros, danzas. Hermano, solo ni ha terminado el júbilo y ¡fum! Ya usted fuera a ver al baño a esa hora, hermano, están sudando, y como que, pero hermano, ¿y si Dios manda profecía en ese momento? Eso es menospreciar la profecía. ¿De qué otra manera menospreciamos la profecía? A ver, ayúdeme. ¿No creyéndola? No es para mí, es para Tete, mígale, pégale, ¿qué se fue o qué? Es decir, ¿de qué otra manera podemos menospreciarla? No creerla porque juzgamos al vaso quien la da. Y la dio ese hermano carnal que ahorita en los talentos ni me saludó a la hermano. ¿Podemos, hermano, menospreciar la profecía por quién la está dando? A la hermano. ¿No será que hemos menospreciado la profecía? ¿Qué dice usted, hermano? Yo creo que, hermano, yo creo que sí. Yo no sé de dónde venga usted, pero yo fíjese, yo vine a una iglesia que se llama Palabra en Acción. Y recuerdo que cuando uno entraba ahí a la iglesia y ya estaban los dones, fíjese que a uno no lo dejaban entrar. No sé si alguien estuvo en alguna doctrina de esa manera, hermano, en la que ahí lo paraban a uno, hermano. Y ahí se quedaba uno esperando, hermano, a que pasara el fluir de los dones del Espíritu Santo, hermano. Yo no sé, yo no voy a decir si eso está bien o está mal, pero Dios puede hablar en una profecía, ¿sí o no? Sí. ¿Pero puede hablar en la prédica también? Sí. Y ahí nos paramos y nos vamos y que, hermano, antes nosotros aquí tenemos prohibido vender en la tienda. ¿Por qué? Porque mire, hermano, se puede uno distraer y pararse, ir y venir, y en una de esas Dios nos habla. Hermano, eso es menospreciar. Mi hermanito Pinito, mi hermanita Elvia, o está señalando, brother, ¿ella fue o qué? Bueno, es que hay discernimiento, dije, pues. Fíjese, hermano, que algo muy importante para mí, ¿no? Que cuando el Señor nos va a hablar, es un Dios tan respetuoso también, que nos hace sentir, bueno, en mi caso, digo, el Señor va a hablar. Y esto me hace a mí decir, bueno, debo saber escuchar y atender. Y si a mi lado están los nietos, pues si se puede darles un jalón, porque digo, Dios va a hablar. Y tenemos que tener ese tipo de reverencia, respeto, porque Dios es un rey soberano y respetuoso. Entonces, cuando empieza a haber un silencio, digo, el Señor ya va a hablar. Y yo también debo de dejar también de llorar
Bueno, yo hablo de mí, digo, porque debo de estar atenta. Pues esa es mi Sí, observación. ese es buen punto, hermano, porque puede el Señor estar hablando y yo tocado por el Espíritu Santo, ahí yo, hermano, yo ahí va haciéndome un queso y Dios hablando. ¿Será que el mismo Espíritu a mí me puede estar haciendo ahí, no sé, sentir otras cosas y el mismo Dios, Espíritu Santo, hablándonos? Entonces yo creo, hermano, que todo tiene su tiempo y su lugar. Y gracias, mi hermanita, porque yo vengo de un país, hermano, por lo menos en mis tiempos, en el que los papás o los adultos hablaban, los menores calladitos. A mí así me enseñaron, no sé a usted. Pero ahora, hermano, yo cuando llegué a este país, yo hablando con la gente, llegaba el chiquitito y lo dejaban hablando a uno. Y se quedaban ahí, hermano, y hasta se iban. Híjoles, hermano, me acuerdo de un libro que escribió el hermano Jesús Adrián Romero, que se llama Desayunando con Jesús, creo que se llama el libro. Y dice que a él lo invitaron unas ovejas. Él estaba de pastor en, no sé, Ciudad Juárez o no sé dónde. Y lo invitaron y llegó y no estaban los anfitriones. Pero le abrieron la puerta y entraron. Y entonces en eso dice que llegaron los de la casa, llegaron del supermercado con bolsas. Póngase usted en el lugar del hermano, lo invitan a comer y no están, y llegan con las bolsas del mandado. ¿Qué se imaginaría usted? ¿Qué se imaginaría usted, hermano? ¿Para qué me invitan, verdad? Entonces, pero él todavía misericordioso dijo, no, de plano fueron a comprarlo de la comidita. Nada, hermano, empezaron a guardar sus cosas en el refrigerador, esto y lo otro. Y hermano, entonces, ¿cuántas veces nosotros, verdad, invocamos su nombre y no atendemos su voz? ¿Verdad? Entonces, hermano, yo con todo el corazón le quiero pedir, no menospreciemos el tiempo de lo, como todo el culto, todo es, Dios se puede, mire, hermano, ¿se manifestaba Dios en el atrio, sí o no? ¿Cómo? Ese fuego era sobrenatural, hermano, el que quemaba el sacrificio. ¿Se manifestaba en el lugar santo, sí o no? Claro, en el candelero. ¿Se manifestaba en el lugar santo? Sí. O sea, Dios se puede manifestar en la alabanza. No menospreciemos la alabanza. ¿Se puede manifestar en la adoración? No menospreciemos la adoración. Insisto, hermano, yo no sé. Tenemos creo que arreglar, ¿verdad?, con el área de alabanza, danza, porque como que fuera silbato final, va, terminó el partido y ¡pum!, se van. Pero hermano, pero Dios sigue ministrando en la alabanza, en la adoración, ¿verdad? Yo creo, mis hermanitas, de alabanza y danza, guardemos reverencia al Espíritu de Dios. Amén, mis hermanitas, ¿verdad? Quédense aquí adorando si tanta sed tienen, pues ¿por qué no se traen su agüita de una vez? Tanto calor, párese ahí en el ventilador, diga, quiero un ventilador, muévalo para acá, pero atendamos la presencia del Señor. No nos desconectemos de la presencia del Señor, no menospreciemos. Muy bien, las profecías tienen tiempo de caducidad, claro que sí. 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, dice, se acabarán. Va a haber un tiempo, hermano, que se va a acabar. ¿La fe se va a acabar? Claro que sí, se va a acabar un día, porque si ya lo vamos a ver tal y como Él es, se va a acabar la fe, ya no estamos la fe, porque le veremos tal y como Él es. Entonces, ¿tiene caducidad la palabra profética? No, pero la palabra de profecía, claro que sí. Instrucciones, oír y hablar. Estas las dio mi esposita. Mejor voy a adelantar, pero mejor no sé si quedaron claras hace 8 días. Mire, este don de profecía, a diferencia del vidente, en el Antiguo Testamento al profeta se le conocía como un vidente, y la palabra vidente es de ver, porque el vidente, los sentidos espirituales que tenía ejercitados era el ver. Pero en el Nuevo Testamento el profeta o lo profético tiene más que ver con el oír y el hablar. Pero se limita a esas dos cosas nada más, oír y hablar. Porque a veces, mire, hermano, ¿se lo digo o no se lo digo? Vamos aprendiendo, ¿verdad? Una vez el apóstol Sergio, no siendo el apóstol, recibió una profecía, no se recuerda, y se la tenía que dar al presidente de la nación. ¿Cuántos ya escucharon ese
testimonio. A ver, ¿me ayudan? Para que no le quiero agregar, aprovechando este punto. Pero el mensaje era, a ver, mi hermanita, usted es más concisa. Dele, mi hermanita Mirza. Amén. Pues el apóstol comentaba que, hablando precisamente de las profecías, de que tenían que cuidar, ¿verdad? Que a veces decía que se extendían profecías así muy, muy largas, y él comentaba esa anécdota en donde él decía que fue muy concisa. Era una palabra corta para esa No persona. se recuerda lo que era la profecía. No, ¿Tú no. te acuerdas, brother? No. Es algo así como que el tiempo que se estableció se cumplió. Algo así más o menos. ¿Pero cuánto dura esto que le dije? Fue una cosa. Ni 10 segundos. Y él fue al presidente, no sé cuántas horas lo estuvieron esperando, dijo, me voy, no regrese. Regresa, gracias. ¿Algo más? No, ya, ¿verdad? Y entonces le dio el mensaje tal cual, hermano. Así, pero a veces nosotros, hermano, yo estoy escribe y escribe, y empiezan, y yo dije, no, esto ya es predicación, no, esto ya es administración. Y hermano, nos echamos todo casi que primera epístola del hermano X. Primera carta del no sé quién a los maranatenses. No, hermano, o sea, solo lo que usted oiga, eso. Es que el problema, hermano, es que, le voy a decir lo que nos ha dicho nuestro apóstol. El problema de un profeta o profético es que es muy almático. Un profeta siente. Por ejemplo, si usted viene cargado, él siente su carga. Y tan almático que él se puede sentir cargado. Pastor, ¿qué será que mire? Yo cuando oro por me quedo doliendo la cabeza. Ay, no sé si usted ha oído que hay gente así, hermano. La estuvo bien fuerte la lucha. Es que, ay, Dios mío, ay, Dios, sí. ¿Pero por qué? Porque es muy almático. Y entonces tiene que sujetar su alma. Ese es el problema de un profeta, hermano, o un profético, que siente. Y el problema entre el asunto que siente, ya le mete de su sentimiento. Ese es el problema. Por eso hay que discernir. Mire, de toda la profecía que se echó este hermano, 3 líneas son del Espíritu. El resto ya es su corazón. Se fue el gozo esta mañana. Es más, mire, hermano, vamos a poner parámetros. En Guatemala hay una escuela de profetas o escuela profética. Allá, cuando hay profecías, usted ve que pasan los micrófonos. ¿Quién cree usted que pasa y pone el micrófono allá? No es multimedia, no es video, no es el director, no hay director, no es el pastor en turno. Son los que pertenecen a la escuela profética, porque tienen discernimiento y ellos saben a quién se lo ponen y a quién no se lo ponen, y saben hasta dónde se lo ponen y dónde lo quitan. Se fue el gozo en Maranata. Hermano, porque estamos poniendo parámetros, estamos siendo instruidos en la administración de los dones. ¿Está conmigo esta mañana, sí o no? Hermano, ayer estábamos hablando con los hermanos líderes de una Maranata. Tenemos que tener una estructura bíblica, ¿verdad? Ayer hablamos de una estructura y hay requisitos, y todo lo que hagamos tiene que tener base y fundamento en la palabra de Dios, ¿verdad? No sé si está conmigo esta mañana. Entonces, así, solo oye y hable solo lo que oyó, no lo que usted entendió. Ay, amén, hermano. Entonces, yo espero, hermano, que por eso lo estoy diciendo con calmita, la administración de este don, que de este don yo quiero hacer una escuela precisamente profética también, para que los que profetizan y han sido habilitados y activados con el don, podamos establecer un grupo de proféticos, ¿verdad? No sé si está conmigo esta mañana, y darles instrucciones para poder que seamos una iglesia, hermano, pues que estemos bajo la unción profética, ¿verdad? ¿Ya tienen calor? ¿Quieren que se pongan los ventiladores? Sí, no, yo veo a muchos ya ahí, no sé si es calor, menopausia, bochornos, o fuego del Espíritu Santo, las lenguas en fuego. Yo no sé, hermano, pero yo siento que ya hay
fuego en este lugar. No sé si me está fallando el don de discernimiento o el don de sospecha. Bueno, el encargado de que se cumpla y que se ejecute es asignación pastoral. Mire, hermano, le cuento. ¿Podrá Dios decir, así dice el Señor, ayuna? Hoy es un día de ayuno. ¿Podrá Dios decir eso en profecía, hermano? ¿Quién cree? ¿Sí o no? No es pregunta capciosa. ¿Usted cree que Dios puede dar una indicación, hermano? El Señor muestra que hay muchos que tienen su traje sucio y véngase a despojárselo. Es más, hace poquito creo que Dios dijo algo parecido, ¿verdad? ¿Puede Dios hablar eso, sí o no? Sí, pero el que recibe mire, le voy a poner este ejemplo. Cuando David era rey, tiempos de David o tiempos del Antiguo Testamento, habían unos que eran atalayas o centinelas. ¿Se acuerdan los atalayas? ¿Dónde estaban los atalayas o centinelas? Había una muralla, una fortaleza, y ahí estaban las torres, ¿verdad? Las 5 torres, y bueno, en la muralla de Jerusalén. Y entonces los centinelas se subían en la muralla. Pregunto, ¿quién miraba más? ¿El centinela o el rey que estaba en su trono abajo? ¿Quién miraba más? El centinela. Pero ¿quién era la autoridad? Aunque estuviera más abajo. Va. ¿Y cuál es la función del centinela? Fíjense que allá viene una comisión corriendo. Y entonces venía el rey. ¿Y qué hacía el rey? ¿Cómo es su corrido? Fíjate que viene corriendo, pero así desesperado. Él discernía, ¿trae buenas nuevas o trae malas nuevas? No sé si me va a entender. ¿Viene en son de paz o viene en son de guerra? La función de la atalaya solamente era proclamar el anuncio. Y el rey era el que decía qué había que hacer. Porque a veces en los dones, hermano, y es que esto es lo que hay que enseñar, Dios, tú solo eres ojos. Y tu función es ver y decirlo. Pero la función del que tiene la vara, la autoridad, es precisamente dar la indicación si se hace o no se hace tal indicación. ¿Estamos, mis hermanitos? ¿Suben o no suben? ¿Quién dice si suben o no suben? Si ya suban, ya es tarde. Póngase de pie, mi hermano, ya ni avanzamos mucho, pero bueno, es que estamos haciendo pruebas aquí. Estamos 1, 2, 3 probando. Póngase de pie, mi amado hermano. Y vamos a seguir la otra semana con las funciones de la profecía. Levante sus manos esta mañana. Y yo no sé con qué usted se queda, o ya lo sabía o tal vez no lo sabía, pero esta mañana, hermano, levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, yo quiero quizás empezar diciendo: ¿habrá esta mañana alguien que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Amado, tú que no hablas en lenguas, pero los anhelas ardientemente ser bautizado con el Espíritu Santo, ven esta mañana delante de tu Señor y Él te puede bautizar. Dijo Juan el Bautista: detrás de mí viene uno, soy digno de desatarle las correas, los bautizará con el Espíritu Santo y los bautizará con fuego. Son dos cosas distintas: el bautismo con el Espíritu Santo, y es otra cosa distinta el bautismo de fuego. Pero esta mañana estamos hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Vente tú que nunca has hablado en lenguas y anhelas, aquí está tu Señor Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo como Señor, ahí hay libertad. Véngase, hermano, usted que no ha sido bautizado, o si ya fue bautizado y anhela el don de profecía. Dice la Biblia: anhelar los mejores dones. Hace 8 días explicábamos que hay dones mejores, hay dones buenos. A mí me explicaba el apóstol Salomón que todos los dones son buenos, pero hay unos que no solamente son buenos, que son mejores.
Y los dones mejores son los que edifican a otro. Y el don de profecía está dentro de los mejores. Así como el apóstol Pablo deseaba, y así como Moisés deseaba, ay, ojalá el pueblo profetizara. Pablo decía, yo todos profetizaran. Yo también esta mañana anhelo con todo el corazón que todo Maranata profetizara. Vente, hermano amado, a este lugar. Vente, porque necesitamos. La Biblia dice que el pueblo sin profecía se enfrena. Necesitamos una voz profética en nuestra casa, en tu casa. Tú necesitas profetizar, varón de Dios, mujer de Dios, joven de Dios. Tú necesitas en tu trabajo profetizar sobre ese trabajo. Tú necesitas en tu escuela ser una voz profética. Vente esta mañana y cantémosle al Señor, démosle libertad al Espíritu Santo esta mañana, y que venga el Espíritu Santo con gloria, con sobre tu vida. Oh,